Hallo mi gente linda y muchísimas gracias por visitar nuevamente este canal. Esta vez desde mi cocina, y es que en esta ocasión quiero mostrarles mi receta del desayuno típico suizo, Bircher Müsli. Mi gente, esta receta me gusta muchísimo y es también muy saludable, así que qué mejor que compartirla con ustedes, así que espero que les guste. Para esta receta vamos a utilizar unos 250 mililitros de leche. También vamos a utilizar unos 500 gramos de yogur. Yo los he dividido en dos sabores. También unas de 2 a 3 cucharadas de leche condensada, esto a como lo prefieran. También le vamos a estar colocando 3 manzanas, 2 peras, 2 mandarinas para decorar y un limón. También mi gente le pueden colocar nueces y pasas al gusto, las nueces que más prefieran. Yo en este caso le voy a agregar almendras. Y por supuesto la avena, que no nos puede faltar, le vamos a agregar unos 250 gramos. Yo voy a estar utilizando una balanza para pesar la avena. Voy a utilizar unos 250 gramos como les había mencionado antes. Esta cantidad me ajusta aproximadamente para 10 personas, es bastante y queda delicioso. Bueno, vamos a revolver la avena después de haberle colocado la leche y luego mi gente la vamos a dejar reposar un mínimo de 3 horas. Pero también lo pueden dejar reposar toda la noche, por supuesto. A veces yo lo hago en la noche y comienzo después en la mañana a colocarle todas las frutas. Bueno mi gente, aquí como ven le estoy agregando un poco de leche condensada, unas 2 a 3 cucharas grandes para darle un poco de sabor, ya que a mí en lo personal no me gusta agregarle azúcar. El que prefiera por supuesto que puede agregarle azúcar, unas 2 a 3 cucharas, pero para mí con leche condensada sabe más rico. Voy a pelar ahora las frutas, en este caso las peras, las voy a partir en cuadritos porque así lo prefiero yo. Si ustedes lo prefieren también las pueden partir, las pueden rallar o las pueden partir en cuadritos más grandes o más pequeños. Esto es al gusto mi gente, como lo prefiera cada quien. También quiero decirles que les pueden agregar otras frutas, no solamente peras, pero yo en este caso utilizo peras porque me gustan mucho. Ahora lo que sí es típico de la receta suiza original es la manzana. Un Bircher Müsli sin manzana, mi gente, no es nada, así que le voy a agregar unas 3 manzanas. Las voy a dejar así, muy ricas con la concha, ya que ahí es donde está toda la vitamina. Ahora la agregamos en el bowl donde tenemos la avena y la pera ya picada, mi gente, y después de esto lo que voy a hacer es agregarle un poco de limón para evitar que se oscurezca o que se me ponga un poco triste la manzana. Así que agregarle limón al gusto. Yo le estoy agregando la mitad de un limón, como pueden ver. Aquí les muestro que también pueden utilizar las frutas que quieran. En otras ocasiones yo lo que utilizo son fresas o algunos otros frutos rojos. Esto es al gusto y opcional. Una vez que lo he mezclado todo muy bien, lo que voy a hacer es agregarle las nueces. En este caso son almendras, mi gente. Como les he dicho antes, pueden utilizar las nueces que más les guste. Hay una inmensa cantidad de nueces y esto no es problema. A mí en lo personal me gustan mucho las pasas, así que les voy a agregar unas cuantas. En otras ocasiones también le agrego de este tipo de pasas y nueces que ya vienen así conjuntas en la misma bolsita. También le vamos a agregar yogur. Yo, como les mencioné antes, los he dividido en dos sabores. El color
como morado, sabe a frutos rojos. Me gusta muchísimo porque le da un color súper bonito, pero por supuesto que solamente pueden utilizar yogurt natural si es lo que prefieren. Esto es al gusto y opcional. También quiero decirles que en esta receta yo no he utilizado mucho yogurt, pero pues esto también es al gusto, mi gente. Si a ustedes les gusta que quede como que un poquito más húmedo, pueden utilizar más yogur, dependiendo, pueden ir tanteando la cantidad. Ahora yo voy a limpiar las orillas para que se mire un poquito ordenado, para que se vea un poquito pues más bonito, ya que este muesli es un regalo. Como pueden ver, mi gente, el color se mira muy lindo, queda también así muy cremoso, muy delicioso. Es algo que tienen que probar. Al gusto personal yo le agrego a mi hijo para desayunar bananos. También pueden agregarle kiwi si quieren. Cuéntenme si van a intentar hacer este desayuno típico suizo. Es muy delicioso, mi gente, así que tienen que probarlo. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.